Buenas tardes. Nosotros somos integrantes de los equipos central y territorial de Autonomía Joven, el programa provincial del Ministerio de Desarrollo. Mi nombre es Ana Dordoni, yo soy psicóloga, formo parte del equipo central y acá... Buenas tardes, mi nombre es Simón Cluic, soy trabajador social y formo parte del equipo territorial de La Plata. De Autonomía Joven. Y hoy vamos a hablar acerca del rol de los referentes. Esta figura que es creada a partir del programa para acompañar el proceso de egreso de los jóvenes que están alojados en instituciones del organismo de niñez, en instituciones tanto penales como convivenciales, digamos, de promoción y protección. Bien. Para eso vino Simón hoy, él es referente, forma parte del equipo territorial de la Autonomía Joven de La Plata. Él es referente y hace, ya tiempo que viene haciendo este trabajo, y lo que pretendemos en este espacio es un poco mostrar qué es lo que hacemos y lo que pretendemos como programa para poder lograr esto que tratamos de hacer, que es acompañar los egresos y esta transición hacia el afuera de las instituciones de los jóvenes que forman parte del organismo de niñez. Sí, por ahí poder aportar desde la experiencia acumulada en esto, ¿cuánto? Un año y medio de programa, poder aportar desde casos concretos, situaciones, acompañamientos que hemos realizado, que he realizado particularmente yo y en conjunto con mis compañeras y compañeras del programa, y también poder generar inquietudes, que eso es fundamental, digamos, ya que todos sabemos que a partir de las inquietudes es donde podemos seguir avanzando y profundizando y mejorando, digamos, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y de los pibes y las pibas, que es lo más importante, digamos. Sí, y el interés un poco de este espacio es también transmitir esta experiencia, como cuenta Simón, a los equipos nuevos que hoy se están sumando al programa de Autonomía Joven. Ya son más de 190 los referentes con los que contamos en la provincia para acompañar estas transiciones y sabemos que se están sumando nuevos trabajadores para cumplir esta tarea. Esta tarea que es muy linda por un lado y también es difícil porque se trata de acompañar procesos y juventudes con las características que tiene nuestra juventud en la provincia y en cada territorio en particular, ¿no? Sí, por ahí a medida que avancemos un poco en la charla nos vamos dando cuenta que cada pibe es un universo, digamos, con todas sus complejidades, con todas sus trayectorias, y que podemos llegar a ver, o por lo menos vamos a charlar de cosas generales, pero la idea también es comprender o por lo menos hacer hincapié en que por más que charlemos cuestiones generales, después cada pibe, digamos, tiene su particularidad, digamos, por su recorrido, por el lugar desde el cual se inserta en el programa. Claro, y va teniendo este acompañamiento, características particulares de acuerdo a la población y de acuerdo también a la conformación del equipo, porque algunos equipos están formados por profesionales de diferentes disciplinas y eso enriquece también el trabajo y las herramientas que tengamos como profesionales para trabajar y acompañar ese proceso. A nivel general y universal, desde el programa nos paramos de un marco, nuestro marco teórico, digamos, son los derechos de los niños, la ley 13298 enmarca nuestro trabajo, nuestras prácticas, nuestro accionar. Y a su vez nos paramos también desde un instrumento que genera el programa, que es el armado del proyecto de vida y las dimensiones con las que vamos a trabajar con los jóvenes, ¿sí? O sea, tenemos estos ejes como para empezar a trabajar y empezar a hablar de un acompañamiento. Arranquemos con... Sí, y a su vez esto de que acompañamos por ahí diferentes momentos en esta transición que nombramos, acompañamos diversas etapas, digamos, en el proceso de preegreso del joven, el momento del egreso y lo que sería el posegreso una vez fuera de la institución y fuera de estos agentes de niñez. Claro, eso que dice Ana es fundamental. Nosotros en el proceso de transición no solamente trabajamos con el joven,
sino que también trabajamos con otros actores en coordinación, digamos, en un sentido de corresponsabilidad con las instituciones en las cuales está el pibe. Digamos, por ejemplo, si vienes del sistema de promoción y protección, son hogares convivenciales, ¿no? Casas de abrigo, y si vienes del sistema de responsabilidad penal juvenil, son los centros cerrados, digamos, donde cada institución tiene sus propios equipos técnicos que ya vienen desarrollando un trabajo, si se quiere, de acompañamiento con sus particularidades, digamos, con sus distintas dimensiones de trabajo, que por ahí en algunas son parecidas o iguales, en las cuales nosotros nos paramos, pero en otras son distintas, entonces hay que generar un proceso de coordinación, digamos, con la institución, por un lado, para no llegar a una sobreintervención, digamos, y por otro lado, para también aprovechar todo el trabajo acumulado que se viene haciendo con el pibe. Claro, porque si bien Autonomía es un programa novedoso dentro del organismo de niñez, no es novedoso, digamos, el hecho de que un joven tiene que egresar de una institución y el hecho de instituirnos nosotros como agentes de cambio en este proceso tiene que ver con respetar prácticas que ya se vienen haciendo con los jóvenes dentro de las instituciones. Entonces hay una historia de intervenciones, hay una historia de prácticas ejecutadas con los jóvenes que nosotros, bueno, tenemos que conocer para empezar, partiendo desde ahí nuestro trabajo, no parte de la nada, digamos. Claro, hay una trayectoria. Claro, muchas veces con algunos pibes se continúa, digamos, el trabajo que vienen haciendo las instituciones y bueno, y se aporta desde el programa en particular y su especificidad a cómo acompañar al pibe con esa continuidad y también a incorporar nuevas dimensiones al trabajo. Claro. Bien. Por ahí un poco podemos hablar del rol del referente. Sí. Digamos que ya que nos vamos adentrando en la cuestión de acompañamiento. Sí. Enmarcado dentro de esto, bueno, esta perspectiva de derechos que decíamos, y en el trabajo específicamente del referente, enmarcado en algunos ejes que delimita el programa para nuestro accionar, que tienen que ver con el armado de un proyecto de vida, que lo pensamos como, bueno, este armado de proyecto alternativo al encierro o a la institucionalización, porque lo que trata de encarar este programa es la desinstitucionalización de los jóvenes o los efectos que la institución ha ido instituyendo en los jóvenes. Entonces, a partir del armado del proyecto de vida, a partir del otorgamiento de una beca económica que los jóvenes pueden solicitar para poder trabajar este proyecto, y el acompañamiento que se instaura también a partir del programa en la figura de los referentes, ¿no? Estos serían como los tres ejes del programa, digamos, a grandes rasgos. Justo que veníamos hablando con Ana el tema del deseo, digamos, porque chocan al momento del acompañamiento con esto, con respecto al rol del referente. Sí. Como que en el momento del acompañamiento pueden llegar a confluir o chocar el deseo del referente, digamos, y el deseo del pibe, digamos, en torno al proyecto de vida. Entonces, en ese sentido es fundamental tener en cuenta cuál es el rol que va a ocupar el referente, cuál es el rol de acompañar al pibe, y, digamos, y quién es el verdadero protagonista de ese proceso. Tal cual. Eso es fundamental siempre tenerlo en cuenta, para no opacar en el proceso y invisibilizar al pibe, digamos, que es realmente el protagonista. Entonces hay que buscar eso, acompañar al joven, pero desde sus intereses y sus deseos. Claro. Por eso esta pregunta que nos hacemos, que está en esta placa que pusimos acá, ¿desde dónde nos paramos como referentes? Si vamos a tener en cuenta estos deseos que trae el joven, reconociendo a este joven como un otro distinto y con deseos e intereses varios, o vamos a pararnos de un lugar de total saber nuestro para poder depositarlo en el joven. Ese sería el costado que no elegiríamos, sino más bien, respetando la identidad del joven, sus deseos y centrándonos en una lógica más humana y respetuosa de estos intereses, de los tiempos de los jóvenes. Sí, sobre todo acompañarlos a la apertura de interrogante. Claro. En el pibe, por lo menos que se comiencen a preguntar determinadas cosas respecto a su futuro, respecto a su proyecto de vida,
y que él con su impronta y su subjetividad y su recorrido, digamos, porque tampoco se puede dejar de lado todo el recorrido de vida que viene trayendo antes de la institucionalización y durante la institucionalización, tener en cuenta eso y acompañar al joven para que pueda crear ese proyecto de vida, que pueda poner su marca en ese proyecto de vida. Claro. Es como sostener y acompañar en ese sentido, nunca tratar de imponer, digamos, sino porque puede llegar a ocurrir que por ansiedades propias del acompañamiento o cuando no podemos separar o se opaca, digamos, el rol del joven, podemos llegar a encontrarnos en estar más adelantado en el proceso de lo que está el pibe. Sí, claro, no escuchar, claro. De eso se trata, claro. Escuchándote me acordaba también de que nos surgió una cuestión a la hora de elegir el término y con qué nombre denominamos a esta persona y a este profesional que viene a cumplir este rol junto al joven para acompañarlo en este proyecto, que en un momento se hablaba de tutor y no de referente, y con el tiempo pudimos ir construyendo esta categoría y definir también este rol, que también se define en la práctica, porque uno no se instala como referente de entrada con el joven, sino que el referente va eligiendo a este referente y quizás eso lleve demasiado tiempo, por eso es importante trabajar el preegreso también con el joven, ¿no? Para que el momento del egreso no sea tan traumático como y poder acompañarlos de una forma más amena también, ¿no? Sí. De una elección y bueno, y esto es importante como de definir este rol que se define en la práctica y nominarnos de esta forma, ¿no? No como tutores, no como alguien que va a avasallar los deseos del otro, sino como vos decías, Simón, de poder respetar los tiempos que son tiempos humanos también, ¿no? Sí, y eso está sumamente relacionado con el tema de la flexibilidad. Claro. Porque muchas veces, como vos decís, Ana, se busca la construcción de referencias, pero que sea el pibe el que genere esas referencias, porque claro, ellos también en las instituciones generan referencias. Sí. Hasta incluso muchos pibes vienen ya con referencias generadas que por ahí no son los equipos técnicos de la institución, sino que son personas ajenas a la institución, pueden llegar a ser familiares, pueden llegar a ser amigos, pueden llegar a ser vecinos, digamos, que han tenido antes de la institucionalización. Entonces es importante conocer la historia de vida del pibe para poder tener aliados en ese proceso y sobre todo poder coordinar esas cuestiones. Claro. Y después la flexibilidad es con esto, también está relacionado con el tema del deseo, que hablábamos antes, con la generación de referencia y el tema del deseo. Puede ocurrir que el pibe, o sea, nunca hay que dejar de lado que son adolescentes con los que trabajamos, digamos, y que si uno hace una introspección a cómo uno fue cuando era adolescente, muchas veces no tenía en claro, digamos, qué quería hacer de acá a 10, 15 años. Sí, claro. La mayoría de las veces no ocurre eso. No. A muchos nos ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado que he cambiado de carrera o antes yo vengo del interior a estudiar y el último año antes de venir a estudiar cambié como 3 veces de carrera. Claro. Entonces, esa flexibilidad es fundamental también tenerla en cuenta. Claro. Sobre todo a la hora que vos nombrás lo del proyecto de vida. Puede ocurrir que en algún momento determinado el joven piensa determinado proyecto de vida porque es un momento determinado hasta incluso de su propia vida y después pasa el tiempo y quizás lo cambia el proyecto de vida porque también puede llegar a ocurrir otras cosas en su vida, lo que fuera. Entonces hasta incluso puede llegar a cambiar de lugar de implementación del proyecto de vida. Sí, claro. Y hasta sería llamativo, me imagino, que un joven de 16 años, de 18 años o de 20 tenga todo tan claro, como para encarar un proyecto estrictamente formado y que cierre por todos lados, digamos. Eso sería más llamativo que la duda, que la incertidumbre, que a esa edad está bien, digamos, que exista. Sí, ¿no? Ya el quiebre con la desinstitucionalización, ya que se pueda repreguntar o generar inquietudes propias, subjetivas, ya es un avance importantísimo. Sí. Se pueda repensar, o por lo menos repensar abstractamente por fuera,
Sí, reflexionar, ¿no? Reflexionar Sí. críticamente Sí. determinadas cuestiones ya es un paso importantísimo. Bien. Bueno, siguiendo con esta pregunta, bueno, algunas de las cualidades serían que pensamos que los referentes podrían llegar a tener, ¿no? También sin ser esto rígido, no es que esperamos que todos los referentes exhaustivamente cuenten con características, porque tampoco con este tipo de características, pero bueno, que pueden incluirse más, pero es como un punto de partida para tomarlo, ¿no? Eh, Estas cuestiones de ser creativos a la hora de, por ejemplo, de implementar estrategias, de pensar un acompañamiento, porque como vos decías, seguramente todos los acompañamientos no van a ser de la misma manera, porque los jóvenes no son todos de la misma manera. Si bien tenemos un encuadre y partimos de cierto marco, al tener en cuenta, el que va a imprimir el cambio en ese proceso va a ser el joven, el que se van a diferenciar de otros procesos seguramente. Entonces, en este sentido, esperamos que la reflexión crítica no solo esté del lado del joven, también nuestra, de poder abordar desde diferentes lugares un caso, bueno, o el proceso de un joven, a la hora de repensar también nuestras prácticas, por qué fallamos en este punto con este joven o con este joven sí, por qué funcionó con aquel joven y no con este, bueno, entonces es como... Sí, el hecho de que no existan recetas, Sí. digamos, es un continuo aprender, digamos, aprender. Obviamente hay que caracterizar, digamos, a cada joven, hay que conocer la historia, hay que hacer todo un laburo más de aprendizaje y de lectura y de reflexión, pero después en la práctica también hay un montón de aprendizaje con el propio pibe, digamos, te van Claro. enseñando un montón de cosas y hay que tratar de estar abierto Claro. a eso. Claro, me imagino que si tenemos como un formato de práctica y le aplicamos así ciegamente con todos los casos, en todas las circunstancias, nos va a ir, vamos a frustrarnos mucho. Claro. Sí. Sí, y al frustrarnos nosotros también muchas veces se genera una transferencia de frustración al pibe. Claro. Digamos. Eso es fundamental. Por eso yo lo de firmeza, ahí que aparece, yo lo relacionaría mucho con el tema de la constancia. Sí. Porque no es firmeza de imposición, sino es firmeza de presencia, digamos, de estar continuamente. Y la presencia no tiene un molde, digamos, no se está de una sola manera. No, claro. Si uno deja un tiempo, porque ve que el pibe necesita un tiempo de reflexión propia, ya es una presencia también, porque hay una estrategia de intervención detrás de ese tiempo que se le da. O sea, Sí, que hay claro. muchas formas de tener presencia en el acompañamiento que no solamente es física. No, claro, claro. Es poder construir un deseo en torno a que el sujeto se pregunte algo, ¿no? Claro. De lo que le está pasando, eso es fundamental. Bueno, estas son varias de las características que fuimos pensando y bueno, y que aparecen en esta placa. Escucha, empatía, límites. Poder poner límites a su vez con los chicos y también saber que nuestra práctica tiene límites, ¿no? Que no somos todopoderosos y que la falla siempre está, digamos, o que bueno, hay factores que hacen que nuestro trabajo se vea a veces limitado, interrumpido. Sí. A veces hace falta poner un freno y con jóvenes a veces sucede que luego de un tiempo de trabajo el trabajo se estanca, quizás hay una pausa, no viene mal para enfriar un poco la cuestión y más adelante seguir desde otro lugar. Bueno, siempre que haya una estrategia de intervención detrás de cada uno de los actos, siempre es importante. Lo que hay que tratar de no llegar es que no haya estrategia de intervención. Claro, actuar ciegamente. ¿No? Claro, sí, actuar por dinámica propia, digamos, porque te lleva a la dinámica. Sí. Siempre hay que tratar de parar un poco y pensar, bueno, las distintas estrategias de intervención sean coordinadas con otros programas, sean coordinadas con las otras instituciones o sean propias del programa. Sin coordinación tiene que ser pensado, y porque muchas veces la dinámica propia te lleva a que esa flexibilidad se transforme en una falta de intervención. Entonces, y ahí es donde entra la necesidad de límites, digamos. Sí. Decir, bueno, el límite es una intervención, Sí. digamos, también. No hay que pensar el límite como algo negativo. No, claro. No hay que ponerle una carga negativa.
Si no hay que transformarlo en una imposición, pero muchas veces hay que limitar un poco porque también el mundo afuera, por fuera del programa que vive cada pibe, también lo puede llevar a que utilicen la flexibilidad, digamos, en una forma de escaparse a poder generar una reflexión crítica. Sí. Y hablando de reflexión y tiempos y pausas en el trabajo, me imagino que que entre referentes también es importante esto, darse el tiempo para pensar estas prácticas, no solo al interior de cada uno, digo, de cada referente en particular, sino trabajando en equipo, con la función social que tiene un referente, ¿no? Con esta función de transformación en lo social de cada joven. Trabajar en grupo y en equipo y pensar en equipo también está interesante para pensar las prácticas. Sí, eso son súper interesantes, digamos, los intercambios con el resto de compañeros de trabajo del equipo territorial, cuando por ahí se analizan casos, hasta incluso es súper interesante el hecho de poder compartir casos o referencias que uno lleva adelante, que por ahí llegan momentos donde te encontrás estancado, digamos, donde no podés ver avances, sino te encontrás como amesetado, claro. Entonces que otro compañero que por ahí no lleva la referencia, pero desde afuera te puede aportar mucho más de lo que vos podés llegar a adquirir estando ahí ahogado, encerrado, digamos, porque estás muy implicado, llega un momento donde estás tan implicado que no puedes llegar a ver algunas cuestiones, o por lo menos no encontrás salidas a determinados puntos de inflexión, y por ahí el aporte de compañeros es fundamental en ese sentido. Sí, pensaba que ese aporte de compañeros también favorece esta distancia óptima que a veces se pide, que está interesante también plantearse y a través de la cual posicionarse yo con otro cuando se trabajan, y más cuando se trabajan en cuestiones muy humanas, qué sé yo, que trabajamos con los jóvenes y de mucha emoción, de mucha afectividad. Entonces poder distanciarse también del joven para no hablo de esta distancia real, sino esta distancia, vos decís, bueno, de pensar con otros, por ahí puede... Es que muchas veces es necesario hasta incluso cambiar referencias. Claro. Digamos, y no porque uno en la referencia, no en un sentido de frustración, digamos, sino en un sentido de lo que es mejor para el pibe. Digamos. Sí, claro. Porque llega un momento donde estás tan trabado que hay una transferencia muy fuerte entre el joven y el referente, digamos, donde en términos, se puede decir, se toma el tiempo, digamos, o te implicás tanto en el proceso que por ahí es necesario que desde ahí para adelante lo continúe otro referente, digamos, en el proceso, y porque siempre hay que pensar lo que conviene al proceso del pibe. Claro. Siempre hay que pensar, no hay que poner uno por encima de, bueno, la frustración de decir no pude avanzar o lo que fuera, y seguir intentando, llega un momento que tenés que dar un paso al costado de última y que siga el proceso del compañero. Porque aparte el proceso que haga el joven, que hagan los chicos, no tiene que ver tanto con las herramientas que nosotros les damos, sino las que ellos construyen. Porque uno puede ofrecer un abanico de oportunidades, posibilidades, puede mostrar, digamos, pero las herramientas las tiene el joven, las construye el joven. No podemos creernos nosotros que somos los que vamos a sacar al joven de la institución, los que vamos a generar su proyecto de vida, los que vamos a darles el laburo que necesitan. No, eso lo construye el joven, quizás apoyado en nuestro trabajo, sí, pero es construcción de cada pibe. Sí, después hay que tener en cuenta eso, ¿qué sería generar la referencia? Eso es fundamental, porque muchas veces nosotros buscamos de caerle bien al pibe, de generar una referencia de confianza, que está perfecto, pero muchas veces se puede llegar a transformar en una amistad o amismo, por lo menos lugares en el que nos coloca el joven, digamos. Sí, claro. Y eso te dificulta un montón después poder salir de ese lugar, porque en realidad el lugar que nosotros tenemos que ocupar es de referencia de un programa. Sí, claro. Ese es el lugar, porque si no, cuando necesitamos poner límites a determinadas cuestiones o encauzar determinados procesos, es cuesta arriba, digamos. Sí, claro. Entonces se puede llegar, cuando yo digo punto de inflexión, ese puede ser un ejemplo, se puede llegar a ese momento y por ahí nosotros corrernos de ese proceso de acompañamiento, de última, quedarnos ocupando ese lugar
pero que sea otro compañero el que ocupe el lugar de referente del programa. Claro, y es una cuestión importante que no sé si mencionamos, por ahí la dijimos medio soslayadamente, que el trabajo de referentes, el trabajo de acompañamiento, al menos en La Plata y en otros equipos más, se fue pensando en duplas. Por esta cuestión de, bueno, de poder apoyarse en el otro y en el otro compañero, ¿no? Para pensar junto al joven estrategias y formas de trabajo, para no estar solo frente a una historia de vida que también son difíciles, a veces son complejas, a veces nos sobrepasan y bueno, y siempre apoyarse en el otro. Por eso el trabajo en duplas algunos equipos lo encaran de esa manera, otros quizás elijan otra forma de trabajar, que también es válido, pero bueno, es la manera que nosotros encontramos como más acertada, quizás. Sí, ¿no? es fundamental. Para nosotros nos sirvió mucho el trabajo en dupla porque sirve hasta incluso para comentar los casos, o sea, las situaciones, digamos, diariamente. Yo me gusta hablar más de situaciones que de casos, por mi disciplina en particular. Pero bueno, podemos comentar las situaciones más en el cotidiano, más allá de que las comentemos en reuniones de equipo y esté el aporte de los otros compañeros, pero también porque muchas veces en determinados momentos del proceso algún referente de esa dupla se siente más implicado por alguna particularidad y por ahí es necesario el apoyo de otro referente para poder lograr una objetividad, digamos. Sí. O sea, la objetividad tampoco hay que pensarla como algo necesario y siempre hay que ser objetivo, digamos, la subjetividad siempre va a estar, digamos, porque es la vida, ella misma, digamos, siempre va a estar la subjetividad. El tema es que hay que tratar de que esa subjetividad no obstaculice el lugar en que nosotros ocupamos en el proceso. Sí, a veces es usar, o sea, implicarse desde un lugar, desde una distancia óptima, es eso, poder usar esa cercanía que tenemos con el otro, o esa condición intersubjetiva que tiene lo humano específicamente, digamos, de crecer con otros, si no, no seríamos humanos, poder usarla como herramienta para el trabajo, ¿no? Eso es. Bueno, a ver, vamos a pasar a otra placa para seguir charlando sobre, bueno, este eje del trabajo que también se materializa en la práctica, acerca de las dimensiones que abordamos cuando nos encontramos con las situaciones particulares de cada joven. En realidad son dimensiones que tratamos de pensarlas en forma esquemática o universal, pero para pensarlas, digamos, no para llevarlas a la práctica de forma ciega, digamos, y sin crítica. Pero son dimensiones que están presentes, creemos, en los sujetos y tienen que ver, bueno, con la salud, la educación, la capacitación y el trabajo, la familia y redes sociales, la vivienda, planificación financiera, habilidades para la vida independiente y la identidad. ¿Sí? Sí, por ahí una aclaración. O sea, hay de estas dimensiones son, como decía Anita, a marco general, pero hay veces que primero no hay una por la cual arrancar, digamos, claro, porque tiene que ver con esto, con la historia de vida, con la trayectoria, con el deseo el pibe o la piba y las necesidades también, claro. Y después, bueno, por eso se marca también las necesidades. Claro. O sea, muchas veces también hay que tener en cuenta la población con la que trabajamos y muchas veces hay dimensiones que son más se enmarca más en una necesidad concreta e inmediata del pibe que en algo programático y algo escalonado, bueno, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, digamos. Cuando arrancamos es... Claro, y que surgen también a la medida que vamos conociendo al joven. De repente el joven empieza, en las entrevistas que mantenemos con ellos, bueno, que los referentes mantienen en realidad, van surgiendo problemas que pueden ir aplicándose a las diferentes dimensiones, ¿no? Claro, la entrevista de admisión es fundamental en ese sentido. Claro. Muchas veces pues, por la dinámica propia del acompañamiento y las situaciones que llevamos y todo, la entrevista de admisión como que se deja medio de lado
cuando en realidad es fundamental la entrevista de admisión. Sí, Porque sí. muchas veces las fichas de inscripción no logran reflejar, digamos, por X cuestiones, digamos, diversas, pero no logran reflejar una caracterización suficiente como para poder conocer, Claro, digamos, un joven. la situación Sí. del joven. Entonces la entrevista de admisión es fundamental en ese sentido, porque ahí más o menos podemos lograr acercarnos, no digo completamente, pero por lo menos lograr acercarnos a en qué dimensiones de estas Podemos digamos, empezar a trabajar. podemos empezar a trabajar. Claro, que son dimensiones que capaz que el joven igual pueda enunciar alguna cuestión en relación a cada una de estas dimensiones que no diferencia como problemas, pero nosotros podemos, sí, como adultos y como referentes, empezar a escuchar algo de esto Claro. como para... Sí, en esa escucha activa. Claro, digamos. En esa escucha claro. activa es fundamental. Claro, La escucha activa. porque, no sé, no creo que un joven venga a decirnos que tengo un problema de salud, necesito intervención en esta dimensión, pero uno va delimitando en la medida que lo va escuchando, ¿no? Como- Claro, sí. Después, bueno, obviamente tenemos el marco de, por la experiencia no solamente disciplinar, sino también la experiencia de vida y haber pasado cada uno con sus particularidades por nada, estar viendo solo o haber estudiado o saber lo que cuesta, digamos, desenvolverse solo en la vida. Más o menos sabés cuáles son las dimensiones que sí o sí tienen que tratar de sostenerse lo más sólidamente posible, por lo menos para sobrevivir fuera de la institución. Claro. Eso más o menos sí, cada uno lo tiene. Sí. Sí. Pero bueno, eso tampoco tiene que determinar la forma de hacerlo. No, O sea, claro. Quizás coincidimos en algunos equipos en que el trabajo es una fuente Claro. importante para solventarse y para tener una independencia en la vida. O coincidimos en que el término de la escuela favorecería quizás la adquisición de un trabajo. Coincidimos en que, no sé, para que un joven reciba la beca y tendría que saber manejarse en ese sentido económicamente. Pero por ¿no? ejemplo la esfera, la dimensión de la salud, que muchas veces se deja de lado y se lo toma solamente desde un plano de salud estricto, de bienestar físico, digamos. Sí. Pero en realidad la dimensión de salud por ahí muchas veces sirve para empezar a trabajar lo que es la responsabilidad, Ujú, porque la responsabilidad con el cuidado del propio cuerpo, sí, ¿no? claro. Genera todo un proceso de responsabilidad. Por ejemplo, a ver, en las intervenciones nosotros hemos laburado con pibes que la cuestión de la salud la dejan muy de lado y ahí se ve reflejado, digamos, la debilidad de responsabilidad ante determinadas cosas, o sea, es su propio cuerpo. Sí, claro. Sí, Entonces sí. ahí podés empezar a trabajar todo lo de la responsabilidad que después podés trasladar y podés generar un proceso de avance para poder trasladar esa responsabilidad a las otras esferas. Sí, claro. Entonces Claro. hay muchas dimensiones que se relegan pero que se pueden resignificar, Sí, claro. ¿no? Para trabajar otras cuestiones. Trabajar desde diferentes lugares, claro. Sí. Claro. Sí, porque por ahí pensamos el trabajo, o sea, pensamos la responsabilidad muy relacionada con el trabajo, ¿no? Ujú. El mantener un trabajo, el buscar un trabajo, Sí, el sí. sostener, en ganar plata para poder alquilar, digamos. Sí. Todo eso, ahí vemos la responsabilidad, pero puede estar puesta también en otros, por ejemplo, no sé, la planificación financiera, Ujú. eso también sirve mucho para elaborar la responsabilidad y Sí. sobre todo para estructurar, digamos. Sí. Que se estructure, no digo de acá a un año, pero por lo menos de acá a 2 meses, que poder elaborar una estructuración y al sostenimiento de cosas. La planificación financiera sirve también para poder elaborar el sostenimiento. Porque Sí, a largo plazo. decimos. claro, porque claro, el sostenimiento de algo que planificás. Sí, claro. Digamos, porque vos lo planificás de acá a 2 meses, por ejemplo, y ahí tenés 60 días. O sea, tiene que sostener esa planificación durante 60 días, con sus idas y vueltas. Bueno, Sí. es, por ejemplo, porque hay muchos casos en donde la problemática del sostenimiento se refleja en sostener trabajos, por ejemplo. Sí. Bueno, muchísimos casos. Pero sostener un trabajo implica un montón de otras cosas, otros trabajos que el joven tendrá que hacer subjetivamente para poder sostener un trabajo. Claro, que se Claro. puede ejercitar el Claro, sostenimiento sí. de lo laboral, o sea, cómo poder lograr un avance en el sostenimiento de lo laboral, se puede
ejercitarlo desde otra dimensión. Sí, Por sí. ejemplo, el sostenimiento de la planificación financiera. Claro. O sea, Sí, hay sí, que sí. interactuar con, Con las todas las dimensiones, sí, sí, se interrelacionan. Sí, Claro. sí, tal cual. Bien. Em, Después lo de identidad también, eso es, creo yo, por ejemplo, el caso de, o sea, las situaciones de pibes que Ahí vienen... tenemos las dimensiones, perdón, sí, no te Sí. quiero interrumpir. Sí. Los pibes que vienen del sistema de promoción y protección, que están institucionalizados en hogares, en casas de abrigo, Sí, tienen una identidad muy marcada en su trayecto de vida con respecto a la familia, sí, porque están en medidas Sí. de abrigo, digamos. Entonces, eso es bueno elaborarlo, sobre todo en el momento de la desinstitucionalización. Porque por ahí, a diferencia de los pibes que están en el sistema de responsabilidad penal juvenil, digamos, lo que vemos, o por lo menos yo veo, en particular al laburar con pibes de los dos ámbitos, es que los pibes que están en el sistema de responsabilidad juvenil por ahí tienen familias más compuestas, más, si quiere, sólidas, ujú, que los esperan, digamos, a cuando salgan en libertad, y del otro lado, los pibes de hogares, particularmente por una desintegración familiar, terminan, digamos, con una medida de abrigo, sí, sea claro. cual fueran las causas. Ujú. Entonces, por ahí el laburo de la identidad es fundamental para esos pibes, por lo menos el generar identidad o por lo menos la revinculación familiar. Claro. Y bien distinta es la manera de encararlos también, Claro. ese trabajo con cada uno de los jóvenes. Porque, Claro, tal cual. claro, sí, sí, sí. Sí, hoy nombrábamos como nuestro marco teórico la ley de promoción y protección. También está la ley del sistema de responsabilidad penal, que también es nuestra guía en el trabajo. Hay cuestiones que tienen que ver con los jóvenes que están dentro del sistema de responsabilidad que también tenemos que ser teóricas, ¿no? A la hora de poder trabajar con ellos. Y después el respeto también, porque hay pibes que no quieren volver a tener una revinculación, o por lo menos no están en el tiempo de querer tenerla, entonces el proceso de desinstitucionalización por ahí no es tan parecido a como se puede dar en la general, en responsabilidad penal juvenil, que es cuando salen en libertad, vuelven a su casa con su familia, digamos, por ahí los pibes de hogares empiezan a pensar un proyecto de vida no relacionado con su familia, No, claro. porque quizás no están en el tiempo o quizás hay otras cuestiones a trabajar primero, pero bueno, y quizás no se dé nunca. No, claro. Y que construyan su identidad por fuera. Y quizás la familia no sea un lugar ideal para nosotros, pero no para el joven. Claro, sí, tal sí, cual. eso hay que estar bien frescos también Claro. de cabeza, para no caer en pragmatismos y en ideas forzadas y en cuestiones que como sociedad quizás, ideales sociales, digo, ¿no? Bien. Y después lo de habilidades para la vida independiente, eso, si bien sirve un montón, digamos, esto, que aprender a cocinar, aprender a hacer determinadas cosas, a manejarse autónomamente en la vida, sirve muchas veces de punto de partida o de un recurso para poder trabajar o otras dimensiones o para poder generar referencias. Digamos, no la pondría tanto en un fin en sí mismo la habilidad para la vida, sino como un medio para, digamos. Claro. O sea, por ejemplo, un pibe que llega a un hogar y empezás a laburar una referencia con él, y no sabe andar en colectivo, por ejemplo, nunca anduvo en colectivo. Bueno, utilizar eso como un recurso para acompañarlo, digamos, Claro. En un viaje en colectivo, por ejemplo, pero aprovechás el viaje para charlar otras cosas, digamos, Claro. en un ámbito de confianza. Sí, sí, sí. Quizás acompañándolo a buscar hacer una consulta con un médico, atendiendo un problema de salud, Claro, sí. el joven aprende a andar en colectivo, digamos, Claro. aprovechar esa interrelación que tienen las dimensiones, que tiene la vida, en realidad, quizás, ¿no? Y hablando de este abordaje, de estas dimensiones, bueno, acá en las placas están varias de estas dimensiones, después podemos compartir este material si lo quieren los equipos. Hablando del trabajo de abordaje de este joven en su complejidad, digamos, este trabajo puede hacerse de forma individual con el joven, o grupal, o encontrando la metodología que querramos para que querramos y que convenga
digamos, al joven para poder abordar estas dimensiones. Por eso se propone un trabajo, por un lado individual con el joven, de entrevistas, de admisión, de esto de acompañar a sacar un turno en el médico, de acompañarlo a inscribirlo al colegio, qué sé yo, y de repente también en un trabajo más de índole grupal, también pueden trabajarse estas dimensiones, con el armado de, no sé, talleres, salidas recreativas, ¿no? Sí, y también algo que me quedó para aportar es que hay que tratar de siempre, o por lo menos no manejarlo totalmente, pero por lo menos acercarse a conocer cuándo es el momento de correrse, digamos, determinadas cosas. Por ejemplo, en determinadas dimensiones, cuándo es el momento de correrse. Por ejemplo, para dejar que él mismo desarrolle o tome él mismo el manejo de esa dimensión, por ejemplo, o hasta incluso hay veces que hay que generar pequeñas consecuencias, ¿no? Sí. Porque si no, para no caer de vuelta en la cuestión del tutor, digamos, Sí. en no dejarlo caer en determinadas consecuencias ante determinados actos, obviamente siempre en un marco de límite, digamos, pero por lo menos, qué sé yo, un turno de un médico que tiene que ir, bueno, al principio sí, llamarlo, tenés que ir, o hasta incluso acompañado, pero hay momentos que hay que saber cuándo apartarse para que por él mismo, digamos, Sí. logre adquirir esa responsabilidad y logre concretarlo. Claro, sí, claro. Es la idea del referente, ¿no? Claro. No es algo no es un rol que se vaya a eternizar en el tiempo, porque eso no serviría, estar acompañando toda la vida a alguien y no generar los medios, o que el joven no genere los medios para vivir por sí mismo, digamos. Esto de saber cuándo correrse, como decís vos, también teniendo en cuenta que esto, que es un rol finito, digamos, nuestro acompañamiento es finito, va a ser por un tiempo, del momento que el joven ingresa al programa y es acompañado por un referente, y se puede llegar a extender hasta un año después del egreso del joven, ¿verdad? Este acompañamiento. Y la idea también, o sea, sería dañino y hasta contraproducente que este trabajo de acompañamiento se extienda a lo largo del tiempo, más allá de poder como hay que saber correrse, como vos decís, ¿no? Sí. Es que uno también puede llegar a generar un control dentro de las consecuencias, digamos. Claro. Por eso, los límites. Hasta incluso algunas consecuencias, siempre que tengan límites, son buenas para el proceso. Sí. Por eso se me acuerda el caso de Franco, por ejemplo, en medicina. No. Ah. No pasa nada, editamos. El caso de un pibe que salió de la institución, de un hogar, y fue a alquilar solo. Claro. Por ejemplo, bueno, con todo lo que eso implica, un manejo de la planificación financiera. Y ha llegado un momento que no ha manejado bien financieramente. Digamos, al principio sí, un acompañamiento a todo, pero en un momento me corro para ver cómo va el manejo cómo él se maneja en la planificación financiera, y no ha llegado, digamos, a poder pagar el alquiler. Claro. Entonces, bueno, ahí es una pequeña consecuencia que tiene que asumir esa responsabilidad. Va a pagar más de intereses, digamos. Sí. Pero bueno, siempre limitado, ¿no? Hasta un punto, pero por lo menos para poder después hablar con él y reflexionar en lo concreto sobre la consecuencia, porque si no queda solamente en un plano abstracto. Muchas veces está bueno el plano abstracto, sirve, digamos, pero muchas veces necesitas algo concreto y material para poder relacionar con eso abstracto. Sí, claro. Digamos, pues si no solamente queda en la idea, en lo teórico, y necesitas que el pibe aprenda también desde la experiencia. Sí, y desde la ausencia del referente. O sea, ser referente no implica avasallar, justamente, no implica decirle al otro lo que tiene que hacer o lo que debería o lo que está bien desde mi idea y desde mi ideal, sino también dar lugar a esto que se equivoque, que quizás que el recurso no lo use como uno lo espera, porque es otro justamente y tiene otras intenciones, y poder respetar eso, bueno, es un aprendizaje también para quien acompaña, ¿no? Sí. Bien, bueno, acá seguimos con las dimensiones de salud, identidad, familia, vivienda, bueno, todas las que ya fuimos nombrando.
¿Qué más? Bueno, hablando también de este trabajo en su abordaje individual y grupal en cuanto a la modalidad, ¿no? Del abordaje, de cómo vamos a, que recién pudimos iniciar algo. Me parece importante también saber utilizar los recursos de la comunidad, ¿no? Los recursos existentes o construir esos recursos cuando no están. Porque, por ejemplo, para un abordaje individual quizás nosotros podamos ir viendo que un joven necesite, no sé, una atención de tipo psicológica, ¿no? Y quizás ese recurso lo tenemos que buscar en la comunidad. Uh-huh. Quizás dentro de las redes que pudimos ir armando exista, y quizás lo tengamos que generar, digo, desde otro lugar. Mismo los recursos o la metodología más grupal de abordaje con el joven, ¿no? O con los jóvenes. Quizás nosotros como referentes podamos instituir talleres para acompañar estas dimensiones. Quizás no, quizás tengamos que salir a buscar a la comunidad en general, ¿no? Para que los jóvenes puedan ir insertándose, no solamente en la sociedad, sino para que puedan ir también insertando su deseo, digamos, en este trabajo. Claro. Y muchas veces es interesante cuando esos recursos con los que necesitamos, porque obviamente nosotros no podemos abordar todo, digamos, hay límites de la intervención, sobre todo en términos de capacidad, de conocimiento. Por más que lo querramos hacer, no sirve, digamos, para el proceso del pibe, para lo que podemos ofrecer. Esto, acompañamiento psicológico, hasta incluso puede ser asistencia jurídica, ¿no? Lo que es interesante es cómo podemos hacer que nos acompañe el pibe en la búsqueda de ese recurso, porque también le va a servir esto como una habilidad para la vida. Esa dimensión le va a servir en un futuro cuando necesite, digamos, eso y no esté el referente al lado. Claro. La búsqueda, generar la cuestión subjetiva de él de buscar. Digamos, por más que no conozca, pero por algún lado se tiene que empezar. Ahora con todo lo de la informática, agarra una computadora y busca. Sí, claro. Y a nivel equipo, a nivel referente, también estará bueno y es interesante poder generar esta red de recursos, este mapeo de recursos, como lo llamamos, de antemano. Por ahí tener algunos, hay recursos que son como imprescindibles para todos, digamos, no solo para la juventud y los jóvenes y para un rango etario en particular, digamos, pero y hay otros que van a ir surgiendo y van a ir generándose con la práctica misma y las necesidades y del trabajo mismo, digamos. Sí, el mapeo de recursos es fundamental como equipo, digamos, sobre todo para conocer cuáles son los recursos que hay en cada zona, digamos, con los que uno cuenta. Claro. Eso es fundamental, tener un conocimiento. Nunca se llega a tener el mayor mapeo de recursos en un mapeo exhaustivo, pero por lo menos tener unas dimensiones generales de determinadas órbitas profesionales, disciplinares, que yo estudio, salud, educación, digamos, laboral, de formación laboral, digamos, tanto de los que brinda el Estado como los privados y particulares, tener el máximo, pero y a lo que yo iba tanto es a cuestiones particulares del proyecto de vida. Por ejemplo, pibe que quiere hacer un curso de aire acondicionado, por ahí en ese mapeo que generamos, porque es un mapeo estándar, no existe, bueno, no hacerlos nosotros por fuera del acompañamiento, sino traer al pibe para hacerlos juntos, digamos, para que en ese proceso aprenda también cómo conseguir en determinadas cuestiones. Claro. Y además se implica de forma distinta también. Sí, claro. Y en este recursero que vamos armando con los jóvenes, en el que se va implicando, también encontramos como aliados en estos recursos que vamos encontrando en la comunidad. Hay quizás dispositivos, instituciones que no sean como más amigables para el trabajo con los jóvenes, o que encontremos como más, que nos puedan ayudar más, o bueno, a los jóvenes más que a nosotros, y otras que quizás vayamos diferenciando o encontrando con, qué sé yo, con ciertas dificultades a la hora de trabajar, y bueno, y vamos también construyendo nuestro trabajo en la comunidad, con quiénes encontramos como aliados, con quiénes podemos contar, con quiénes no tanto, digamos, para poder echar mano a estos recursos, ¿no?, que tenemos.
Sí, sí. Y muchas veces también con esto, lo de la corresponsabilidad que hablamos antes, Sí. como hay instituciones que vienen trabajando con el joven, por ahí también aprovechar la coordinación con esas instituciones para poder generar también ese mapeo de recursos, porque las instituciones también tienen mapeos de recursos, han generado... Las instituciones que alojan a los chicos, Claro. decimos, sí. Entonces, Sí, hablar sí. continuamente con ellos y aprovechar, digamos, todo el trabajo que ellos vienen realizando y tomarlo también como un aliado. Claro, la institución misma también puede ser un recurso en sí Claro. mismo, digamos, a veces. Sí, sí. Bueno, y algunos de los recursos que fuimos como delimitando, recursos o instituciones, ¿no? Que fuimos delimitando para trabajar con los pibes, son universidades, en relación a lo educativo, universidades, terciarios, el FINES es un aliado también importante, cursos de formación, las oficinas de empleo, esos son también bastante requeridos por los chicos y nos han dado resultados. Los clubes, las ONG, los grupos comunitarios, los grupos religiosos, que a veces desde el prejuicio o la ignorancia relegamos y los chicos es un valor que tienen en cuenta, ¿no? Centros y casas de cultura, bibliotecas populares. A veces hay recursos que están más en los barrios, que no están tan abiertos a la comunidad, que quizás haya que buscarlos con más énfasis, digamos. Sí, sí, grupos de deporte. Claro, clubes de barrio, digamos, se me ocurría, ¿no? Sí, sí, sí. Que quizás lo conoces por otro joven, no porque existen, sí. Bueno, centros de salud, otros programas, el organismo mismo tiene recursos, el organismo de niñez, a los que podemos apelar en caso de necesitarlo y bueno. Bueno, y este es un poco el trabajo al que los referentes se enfrentan día a día, ¿no? Sí, después, bueno, también sostener esto, que si bien salió, el tema de saber que cada pibe tiene su tiempo. Eso es fundamental, digamos, no hay tiempo estanco, bueno, de acá a 2 meses tal cosa, de acá tal cosa. Sí, O sea, claro. cada pibe Que tiene- podemos diagramar una intervención así como por etapas, digamos, pero eso no va a quedar Claro. Eso es fundamental, sin modificarse. claro, como una guía, digamos, Sí, claro. pero después tenemos que tratar de tener una cierta flexibilidad para que cada Sí. pibe con su característica, porque si no avasallamos ese lugar de protagonismo, digamos, y eso es Sí. fundamental. Y también avasallamos, y también o sea, hay que tener en cuenta de que los procesos, al ser procesos, son de avanzada y retroceso. Sí, claro. Entonces no es todo avanzada y si no avanza hay algo, no, o sea, puede ocurrir y ocurre, digamos, que en determinadas cuestiones se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede, digamos, y así, Sí, sí. y así se va avanzando en ese y de vuelta. Claro, que el que marca también el tiempo de ese proceso y de esa construcción, de esa trayectoria en particular es el joven, no uno. Uno puede decir, ya escribir todo ese proyecto hermoso que armó con objetivos a corto y largo alcance, pero el que va marcando el tiempo es el joven. Sí, sobre todo tener en cuenta para no caer en eso, en las frustraciones y no transmitir frustraciones Claro. al pibe propio. Bien. Bueno, yo creo que algo del rol se ha podido delimitar. Esperemos, no sé si hay preguntas, si alguien ha querido, si tiene alguna duda, interrogantes. Podemos también dejar nuestros teléfonos de contacto y nuestro correo electrónico por cualquier inquietud que tengan, que podamos resolver juntos. Bueno, nuestro mail es autonomia.joven@gmail.com. Ese es el mail. Para que puedan escribirnos ahí. Si por ahí no se animan a hacerlo por este medio, lo pueden hacer por el correo. Y bueno, esperamos haber podido esclarecer algo de lo que es el rol en este trabajo, que tanto nos gusta. Todos parecemos disfrutarlo. Eso es importante. Eso también marca un montón el vínculo que se vaya gestando con el joven y cómo se plasma eso en el trabajo, en el día a día. Nosotros lo disfrutamos mucho. Y esperemos que se sumen a esta iniciativa y a este recurso que hoy la provincia pone en disponibilidad de los jóvenes que están bajo
bajo las instituciones del organismo hoy. Así que... Sí, y además, o sea, es un recurso que sirve un montón para poder generar esa desinstitucionalización. Sí, claro. Eso es fundamental. Sí. Sirve mucho y hay que aprovecharlo, digamos, para poder desarrollarlo con la mayor profundidad posible, digamos. Sí. Profundidad. Se abren estas puertas de coordinación con las instituciones a través de un programa, digamos, que sirve un montón sirve un montón el acompañamiento de un pibe para que no haya un abismo en la desinstitucionalización. Sí, claro. Y pensaba también en la construcción de herramientas por parte del referente en cuanto a formación, que no sé, algo dijiste que me hizo acordar. La importancia que tiene la profesionalización de los referentes también para poder acompañar y encarar este trabajo desde un lugar, desde algunas éticas particulares y bueno. Es pensar la práctica, es repensarla todo el tiempo, es interrogarnos también, que nos interpele también la práctica a nosotros. Sí. Bueno, eso sería todo. Primero Bueno. que podamos haber llegado a aportar algo. Ay, sí, bueno, ojalá. No sé. Y cualquier cosa, tienen nuestro mail para poder Sí. contactarnos. Bueno, Bueno. gracias.